haz descender tu poder a los que estamos aquí. Tomen asiento, hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartir una palabra que de alguna manera tiene relación con lo que estábamos compartiendo en la introducción o en la apertura. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Y le voy a pedir que me ayude con algunas preguntas, algunos interrogantes. Dice versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. ¿A quién está dirigida esta carta? ¿Cómo se llama la carta? ¿A quién está dirigida? A los hebreos. Es decir, que el apóstol está escribiendo a aquellos judíos que estaban ahora viviendo, algunos dicen en Roma, otros dicen, pero lo cierto es que estaban allí en una determinada localidad, en algún espacio particular, y que habían dejado el judaísmo para convertirse al cristianismo, para convertirse a Cristo el Señor, pero que ahora, a través de las persecuciones que vivía la iglesia cristiana, estos hermanos nuestros estaban viviendo una situación particular. Y algunos estaban tentados a volverse al judaísmo. Mientras estábamos allí, mientras teníamos nuestra religión, estábamos tranquilos, nadie nos molestaba. En aquel tiempo el pueblo judío no era discriminado como lo fue en tiempos posteriores, pero lo cierto es que estaban tranquilos. Ahora se convirtieron a Cristo y viene persecución, y viene peligro, y vienen situaciones adversas en la vida de ellos. Y algunos estaban diciendo, ¿y si nos volvemos otra vez al judaísmo? ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué tanta lucha? Y vaya a saber cuántas otras preguntas ellos se formulaban. Y ahora entonces el apóstol, al escribirle a estos hermanos judíos que vivían allí en aquella región, les está diciendo, miren hermanos, mirad hermanos. Y esta es la otra pregunta que me hago. ¿Cómo los llama el apóstol a estos hebreos, a estos judíos que vivían en aquel lugar? ¿Cómo les llama? Hermanos. Hermanos. Es decir, eran partícipes de la misma familia, habían sido incorporados a la familia del Señor y por lo tanto eran hermanos. Y dice, mirad hermanos. Y luego dice en otro texto, participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. Es decir que estos hermanos que habían salido del judaísmo y se habían convertido a Cristo, ahora no solo que eran hermanos, sino que ahora eran participantes del llamamiento santo que Dios le hace a todas las personas, sean judíos o gentiles, sean de la cultura que fuera. A todos, hermanos, participantes del llamamiento santo. ¿Y qué le dice a estos hermanos, a estos participantes, al igual que nosotros, del llamamiento santo? ¿Qué le dicen? Hermanos, miren, que no haya
en ninguno de ustedes corazón malo para apartarse del Dios vivo. Todos tenemos conciencia de que el corazón del ser humano, por causa del pecado, se ha desvirtuado en cuanto a la adoración y al reconocimiento del Dios Todopoderoso. Y le dice, mirad. ¿Y qué es mirar? ¿Qué es mirar? Es dirigir la vista a un objeto determinado. ¿Es así o no es así? Mirad esto. Y entonces usted dirige la mirada a eso que yo le estoy mostrando, ¿verdad? Dirigir la mirada. Ahora les dice, dirijan la mirada, miren su corazón. Es más fácil mirar el corazón de otros, ¿verdad? Mirá lo que está haciendo, mirá qué clase de creyente, mirá lo que hace, va a la iglesia y, ¿vio? Generalmente eso es lo que se escucha, creo que acá no, pero creo por allá afuera se escucha a veces esos comentarios que se hacen, ¿verdad que sí? Porque si acá pasa eso, tenemos que mejorar nuestra situación, ¿verdad? Pero ¿es cierto o no es cierto? Sí, es verdad. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en nuestro propio ojo. Pero ahora lo que el apóstol le está diciendo a estos hermanos hebreos que tenían una cultura milenaria en el conocimiento de la ley del Señor, que sabían quién era Dios, que tenían revelación, que habían experimentado los milagros que Dios había hecho a través de todos los tiempos. Nuestros padres nos enseñaron una expresión que me gusta. Nuestros padres nos transmitieron lo que el Señor hizo en Egipto y lo que hizo con Abraham y lo que hizo con Isaac y lo que hizo con los patriarcas. Es decir, no eran ignorantes, tenían conocimiento profundo del único Dios vivo y verdadero, y aparte de la voluntad del Señor expresada en sus leyes y en sus mandamientos. Pero ahora estaban viviendo un tiempo de crisis y algunos estaban tentados a abandonar la fe del Señor. Abandonar la fe del Señor involucraba una frase que es fuerte: darle la espalda a Jesús. Y usted dice, yo nunca haría eso. Y hemos escuchado a muchas personas decir, ahora que conozco a Cristo, ahora que tengo al Señor en mi corazón, ahora que Él perdonó mis pecados, yo le voy a servir y voy a ser fiel y no me voy a... Pero pasado un tiempo, pasado un lapso de tiempo que pudiera haber sido corto o largo, esas personas, por distintas circunstancias, que si uno le escucha, hasta pudiera decir, bueno, pero mirá lo que le pasó, abandonaron la fe del Señor. Se alejaron. Yo recuerdo una ocasión después de las primeras campañas aquí en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Un día, hermano Carlos Anacondia me dice, Roberto, mira, fíjate ahí los testimonios, porque estaba todo documentado, los testimonios de las campañas, el cementerio, Tolosa, Ensenada, estaban documentados. Y me dijo, ¿por qué no te fijas y hace un panorama allí de los testimonios? Está la dirección de las personas. Y vos que sos de allá, de la zona, ¿por qué no vas a visitar a esas personas que dieron testimonio? Habían pasado aproximadamente 10 años, 10 años. Y entonces acepté el desafío. Así que con la dirección salí, a ver, llamaba, acá vive, no, mire, falleció. Bueno, muy bien. Llamaba en otra casa,
Sí, no, nosotros fuimos a la campaña. Mi esposo recibió un milagro tremendo, tenía un cáncer que estaba desahuciado y el Señor lo sanó. ¿Y qué pasó? Y bueno, por un tiempo nos congregamos, pero luego vio esas cosas, fuimos aflojando y no nos congregamos más. ¿Y cómo están? No, mi esposo está en la etapa final. Y otros, no nos volvimos a congregar. Fuimos a una iglesia, después fuimos a otra y no nos sentíamos cómodos en ningún lado, así que fuimos a otra y por último dejamos de asistir. Conocieron, gustaron, probaron el poder del Señor, el amor del Señor, el perdón del Señor, pero por diversos motivos se alejaron, se apartaron. Y la Biblia nos habla de algunos síntomas de ese peligro de apartarnos, de alejarnos, de enfriarnos, de rechazar, como decíamos hoy, de naufragar. Porque hay señales, ¿verdad? Nuestra ciudad, por causa del suelo, tiene una característica, ¿vio? Que si usted edifica una casa de material, en algún momento determinado va a aparecer allí alguna fisura, especialmente si tiene losa, está reparando la losa porque alguna filtración de pronto hay a causa de los movimientos del suelo. ¿Sí o no? Sí. Ahora, antes que se produzca un derrumbe, hay señales, ¿verdad? Usted ve que hay una fisura, usted ve que hay algo que está mal allí, sea en el techo, sea en el suelo, en el piso, o sea en las paredes. Usted va a tener evidencia de que algo está sucediendo que puede generar un peligro. Y entonces decimos que frente a estos síntomas o señales, indicios de que algo está sucediendo, tenemos que tomar medidas. Usted ve una pequeña fisurita en la pared y usted dice, bueno, tal vez, ¿no? Y no le da importancia. Pero pasado el tiempo, esa fisurita se hace una grieta bastante notable. Y usted dice, no, bueno, no va a ir más de allí. Y cuando quiere acordar, usted tiene verdaderamente un problema. Y si lo dejara en el tiempo, pudiera llegar a sufrir consecuencias de un derrumbe, como decíamos. En lo que hace a nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Los síntomas. Yo me tomé el trabajo de buscar. El síntoma es una manifestación de la enfermedad que el paciente percibe. Uno no va al médico porque se siente feliz de la vida y porque está saludable. Y cuando el médico le dice, sí, dígame, mire doctor, la verdad me siento espectacular y vengo a saludarlo porque la verdad estoy re bien. Usted no va a pagar el bono, la consulta para ir a decirle al médico que está saludable. Pero cuando usted tiene algún dolor, algún síntoma, alguna de esas señales que puede haber algún problema en el organismo, usted acude al profesional, ¿verdad? Si tengo fiebre, si tengo fatiga, si tengo palpitaciones, si tengo algunas otras cosas que uno pudiera llegar a decir que me está indicando que algo está mal, dolor de cabeza, ¿vio? No le da importancia al dolor de cabeza. Mire, tengo un amigo que oramos por él. Él no supo venir alguna vez, pero no congrega. Pero es un hombre creyente, es un hombre creyente. Y de pronto iban a llevar a la suegra, él iba manejando, iban a llevar a la suegra a hacerse atender. Y en el viaje hacia el lugar donde atendían a la suegra, en el viaje
comenzó a sentir un dolor en el pecho que lo hizo pensar que podía ser algo grave. Así que para no alertar a la suegra y a la esposa, le dijo, yo los dejo acá, hace atender a tu mamá, y yo, ¿sabes qué? Me voy a ir a la guardia porque no me siento bien. Así que cuando llega a la guardia, le dice, mire, tengo un fuerte dolor en el pecho, necesito que me atiendan. Así que ahí nomás lo hicieron pasar, lo revisaron y había sido un asunto bastante grave. 3 stents le tuvieron que colocar porque tenía tapadas las arterias y había hecho un infarto. ¿Se da cuenta? Pero mire si no le daba importancia, se me va a pasar, se me va a pasar, no pasa nada. Posiblemente hoy no estaría como está en la casa disfrutando de buena salud con esos stents que le ayudan a que la sangre pueda fluir libremente. ¿Cuántas veces nos habrá pasado de no prestar atención a un síntoma y después tener que ir de urgencia al quirófano, verdad? Pero, dice el médico, hubiera venido antes, se hubiera evitado este problema. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Y creo que a todos nos ha pasado, en alguna oportunidad. Ahora, en la vida espiritual, en nuestra vida de fe, también hay síntomas que indican que algo está funcionando mal. Mire, en primer lugar es el desinterés por los asuntos espirituales. Empiezo a aflojar en la oración. Hoy me olvidé de orar. Llega la noche y cuando me voy no oré. ¿Vio? El descuido de la oración. El descuido de la lectura de la palabra del Señor, porque luego decimos, Dios me habla por su palabra, pero ¿cómo me va a hablar si yo no abro la palabra, si yo no leo la palabra? Y entonces, al descuidar la lectura de la palabra, estoy impidiendo que Dios me pueda hablar, al menos a través de la palabra, porque Dios tiene muchas formas de hablarnos y algunas son más dolorosas que abrir la Biblia y tomar un tiempo para la lectura. La falta de ayuno, ¿vio? Este tiempo que la iglesia ha decidido reunirnos tanto en Cristo la Roca los días lunes, en Manantial los martes, aquí los miércoles, ayuno y oración. Y como escuchábamos en el transcurso de la reunión, estamos viendo los resultados. Estamos viendo los resultados. La oración y el ayuno es poderosa para hacer mover la mano del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Cuando pierdo el deseo de adorar o cuando estoy adorando y estoy bostezando, estoy pensando otra cosa y que en realidad no estoy adorando, ¿no? Porque estoy sencillamente en el montón, pero no estoy adorando. O el servicio, ¿vio? A veces nos acostumbramos al servicio y lo hacemos en forma mecánica, Yo trabajé en una máquina prácticamente toda mi vida y es como cuando uno maneja el auto, ¿vio? Uno no está pensando en la primera dónde queda, no, usted se sube primera, segunda, tercera, y cuando llega marcha atrás, ¿vio? Pero es automático, el embrague y el freno usted los maneja sin tener que andar pensando qué va primero, es automático. Y usted a lo mejor va conversando con la persona que tiene al lado o atento al manejo, a la ruta, al tránsito, y usted no está pensando en el... ¿Vio cuando uno empieza a manejar? Mira los pedales. No, mira adelante. Y uno mira los pedales a ver si voy a apretar bien el pedal, ¿vio? Y en la vida espiritual es de la misma manera, hermanos. Tenemos que fijar nuestra mirada en el Señor y tenemos que servir al Señor con anhelo, con deseo, con satisfacción, que lo poquito que puedo hacer para el Señor sea para la gloria de su nombre. No importa si es mucho,
No, no es necesario que resuciten los muertos, hermanos, pero sí es necesario que hagamos aquello que el Señor nos ha encomendado a hacer, que tal vez es hablarle al vecino, que tal vez es tener una palabra a aquel que está haciendo la cola en el cajero, ¿vio? O alguna otra cosa que Dios nos mueva a hacer. A mí me hace reír, hermano Jorge Solari, porque él dice que cuando él viaja a Buenos Aires, dice, la persona que está al lado mío está 1 hora, no se puede mover de allí, así que tengo 1 hora para hablarle del Señor y para predicarle. Así que allí lo ametralla con la palabra del Señor. ¿Vas a escuchar o vas a escuchar? Qué importante, hermano, cuando nosotros nos decidimos a servir al Señor. Y decíamos que cuando uno va perdiendo ese deseo, cuando uno va perdiendo eso que me mueve a servir al Señor, a alabar al Señor, a orar, a leer, cuando uno va perdiendo eso, es un síntoma, es una manifestación de que acá adentro, en mi corazón, está sucediendo algo que puede traerme dificultades. La ausencia voluntaria a los cultos de oración y a los cultos públicos, ¿vio? Hoy no voy, mira, la verdad estoy cansado, ¿vio? No, hoy no voy. Total, fui el domingo pasado, voy a ir el domingo que viene, no sabemos si el domingo que viene estamos para venir, pero lo cierto es que vamos perdiendo el interés. Usted sabe que en un tiempo con el ministerio poníamos, allí en la cartelera poníamos el programa del mes y quién predicaba, y entonces nos dimos cuenta que había algunos que elegían, a ver, ¿quién predica? No voy. Trágico, hermano, una señal de peligro esa, porque después decimos, Dios nos habla por su palabra, Dios usa a los predicadores, ¿vio? Pero a veces hacemos como la iglesia de Corinto. Si es Pablo, sí, Pablo, sí. Si es Apolo, Apolo tiene habla tan lindo, tiene tanto conocimiento, pero eso no sucede. Al menos no lo ponemos así. Salvo los domingos que usted de alguna manera ya tiene más o menos la idea quién va a ser el predicador. Pero bueno, el desinterés por justamente la asistencia, el ser parte, la comunión, el estar juntos, hermanos. Mire, la pandemia nos dio tantas enseñanzas. Y una de las cosas que nos enseñó es a valorar la oportunidad de estar juntos, de tener comunión, de saludar a mi hermano, de darle la mano, de darle un abrazo o que nos den un abrazo. Qué reconfortante que es a veces un abrazo, una palmada, allí una mano amiga que nos dice estoy orando por vos. ¿Sí o no? No es lo mismo escuchar el mensaje grabado que estar en la reunión cuando uno experimenta el mover que el Espíritu Santo provoca y me da atención y me habla y después cuando termina la reunión dice, hermano, ¿vio eso que usted dijo? Y yo no dije eso, pero el Espíritu Santo le hizo entender algo que ni siquiera se había dicho aquí, pero usted lo entendió porque Dios le habló, gloria sea al Señor. La pérdida de interés por el compañerismo. Es cierto. Vamos a ser sinceros. Hay personas que es mucho más fácil relacionarse y entablar una conversación. Y hay otras personas que es más difícil, ¿vio? Usted tiene que, como dice el paisano, hay que sacarle con tirabuzón las palabras, ¿vio? ¿Y cómo está? Bien. ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Y usted sí.
Y usted quiere compartir, quiere comunicarse, usted quiere ser de bendición allí. Tengo la oportunidad de encontrarme con alguien, uno quiere conversar. Y a veces conversamos tanto que el hermano dice, oh, lo ve venir allá en la esquina y dice, no, no te agarra, no te larga más, ¿vio? Pero la comunión bien expresada es maravillosa. Y por eso el Señor estableció la iglesia para que aquí funcione la comunión y nos interesemos los unos de los otros y podamos ver que el hermano no vino, qué le está pasando y lo llamamos por teléfono o vamos a verlo o nos preocupamos por saber y oramos y nos cubrimos en oración. Pero cuando empiezo a experimentar que la comunión o la relación con mi hermano me resulta pesada, es un síntoma que me está alertando que acá en mi corazón hay algo que no fue sanado o que tengo que sanar. ¿Sí o no? Así es. ¿Sabe cuando uno es confrontado en cuanto a la comunión? Lo primero que hacemos es apelar, no, pero vos no sabés la infancia que yo tuve. Pero la infancia fue hace 50 años atrás, 60 años atrás, ¿vio? No, porque yo sufrí de chiquitito. Está bien. Todos de alguna manera experimentamos sinsabores y situaciones que causaron dolor en nuestro corazón. Pero hermano, no podemos vivir mirando siempre al pasado. Hay que superarlo, hay que pararse. Y más cuando el Señor nos da todas las herramientas para superar todas las vivencias negativas del pasado. Gloria a nuestro Dios. Otra de las señales es el no ser enseñables. El no querer consejos. Mirá, Roberto, ¿sabes qué? No, yo ya sé, lo tengo claro. Y usamos evasivas en vez de decir, si el hermano me está diciendo eso, es porque el Señor lo movió a ver algo que a lo mejor yo no estoy viendo. Puede que tenga razón, puede que no la tenga, pero lo voy a considerar. Voy a analizar, a ver si en una de esas es una advertencia del Señor y yo no presto atención y luego vengo a una situación peor que esta o que el Señor me tenga que reprender de alguna manera. Molestarse por ser aconsejado o no buscar la ayuda espiritual. Y otro día hablábamos con Ruth y justamente decíamos eso. A veces, tendría que hablar con el pastor o con algún hermano del ministerio. No, pero mejor no. Y lo dejo pasar, Y después, de alguna manera, ese encuentro se va a dar, pero en otras condiciones, llorando, lamentando. ¿Pero por qué? Si podíamos haber orado juntos, si podíamos haber ido a la palabra juntos, a ver qué dice la palabra, hermano, todos tenemos desalientos, todos tenemos situaciones de tristeza, todos fracasamos en alguna oportunidad en nuestra vida, pero tenemos que levantar la mirada y tomarnos del Señor para alcanzar la victoria. ¿Cómo lo digo? La falta de sujeción a las autoridades. El jefe me dice, a partir de hoy te voy a cambiar de lugar, vas a ir allá. No, claro, porque a nadie le gusta que lo saquen de un lugar donde uno maneja las cosas, como hoy decíamos, con facilidad, es lo que hago todos los días, ya lo hago casi en automático y de pronto me cambian, ahora ahí tengo que pensar y tengo que ver cómo y tengo que consultar a otro que sabe más que yo y ¿vio? Son situaciones incómodas y a veces la rebeldía comienza a aflorar en forma notoria en nuestro corazón. ¿Pero qué se piensa este?
¿Qué se piensa? Se le subieron los humos a la cabeza, ahora porque es jefe, ahora porque tiene un cargo, ahora porque empezamos a pensar. Y la tendencia a la rebeldía, a la desobediencia, comienza a gestarse en nuestro corazón, y eso es un síntoma también, hermano. Es un síntoma de que algo allí adentro no está funcionando como debe funcionar. Y no voy a hablar de la iglesia, solamente hablar de eso, ¿no? El hecho de estar sujetos, de aceptar consejos, de recibir aquello que el Señor muchas veces nos tiene que alertar por otro, porque nosotros nos cerramos y no queremos escuchar nada. No. A veces ni siquiera cuando nos muestran de alguna actitud nuestra que no es correcta, entonces yo soy así. A mí nadie me va a cambiar. Yo nací así, soy así, y otros dicen, el Señor me hizo así. ¿Será verdad que el Señor me hizo cabeza dura, caprichoso? ¿Será? No me hizo eso. Me hizo con la capacidad de escuchar, de recibir consejo, de aprovechar la experiencia del que ya vivió, del que ya pasó, del que lo experimentó, y eso en verdad es una necesidad. El espíritu de crítica, cuando me pongo criticón, hermano, algo está pasando en mi corazón. ¿Viste? Y empiezo a creer, no, pero lo que pasa es que... Y no voy a ahondar en este tema porque acá no hay nadie criticón, ¿vio? No hay nadie que critique, no hay nadie que diga nada. Ayer llegué a una casa, había un grupo de hermanas allí en la casa, y me dice, ¿no le ardían las orejas? No, ya las tengo desconectadas, ¿vio? Estaban hablando bien, no va a pensar mal, estaban hablando bien, pero bueno, vio esas cosas. A veces se habla bien, a veces cuando estoy dolido, disgustado, cuando no me siento tan cómodo, empiezo a ver todo oscuro. La insensibilidad frente a las necesidades de otros. Cuando yo no siento nada por alguien que está pidiendo en la calle, cuando yo no siento nada por aquel que está solo y está expresando la soledad y la necesidad de compañía, cuando yo no siento nada por aquella persona que sufre, cuando me pongo insensible, hermano, entonces es porque algo está pasando en mi corazón que necesita ser analizados. Ahora, así como las grietas en la pared, en el techo, en el piso, las deformaciones, los hundimientos, los crujidos, me alertan de un inminente derrumbe o un daño mayor. Así como la fiebre y el dolor de cabeza, las palpitaciones y otros síntomas me indican que hay algo que no está funcionando bien en mi organismo. Cuando estas cosas me doy cuenta que están aconteciendo en mi vida, debo pensar qué está pasando en mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Porque si yo no presto atención a estas cosas, hermano, lo lógico es que se produzca el derrumbe, el alejamiento, el enfriamiento, el distanciamiento, que son todas señales que de alguna manera atacan al cristiano que quiere ser fiel al Señor y servirle con todas sus fuerzas. Dice la palabra del Señor, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar?
Bueno, en el término más estrictamente bíblico, apostatar es negar la fe que un día dije tener. Un día dije, mi vida es de Cristo y ahora de pronto me doy vuelta y digo, no, yo no quiero saber nada con el Señor. Yo soy cristiano evangélico y de pronto reniego de ser cristiano evangélico, ¿vio? Hubo un tiempo no tan lejano que hasta en internet usted podía encontrar una ficha para llenar a fin de apostatar de la iglesia donde usted de alguna manera estaba identificado. Ayer escuché a un pastor a través de internet que él decía que él había apostatado de la fe. Oh, un pastor que apostate de la fe. No, dijo, yo lo que hice es que me di cuenta que yo, porque mis padres me habían llevado desde chico a la iglesia y yo estaba registrado allí como miembro de esa iglesia, lo que yo hice fue ir a ver al ministro y a decirle que yo quería que me borren de allí de donde yo estaba como miembro de esa iglesia. Porque yo no lo hice consciente, porque fueron mis padres los que tomaron la decisión por mí, y entonces yo le dije, y usted se imagina, el ministro se enojó conmigo, y era del barrio, y todavía vive en el barrio, dice, pero se enojó conmigo. ¿Cómo vas a renegar de la fe? No, yo no estoy renegando de la fe, dijo el pastor, yo sencillamente ahora tengo fe, ahora entiendo, y por eso quiero renunciar a estar en el listado. Pero hermano, eso no es lo que estamos diciendo cuando hablamos de apostatar. Apostatar es darle la espalda al Señor. Es negar la fe que un día teníamos. Es naufragar, es abandonar el camino del Señor. Es dejar que el frío me paralice en mi vida espiritual. Es tener ese distanciamiento con el Señor y con el pueblo del Señor. No. Entonces empiezo a esquivar a los hermanos porque seguro me va a hablar que vaya a la iglesia, que vuelva a la iglesia. No. Entonces me resulta repelente que alguien me vaya a tratar de convencer. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos estas cosas habrían de acontecer. Ahora, hermanos, para cerrar este pensamiento, si estos síntomas, si estas manifestaciones, si estas señales indican alejamiento, apartamiento, enfriamiento, distanciamiento, quiere decir que lo contrario me lleva al acercamiento, me lleva a involucrarme más, me lleva a disfrutar la vida cristiana, me lleva a comprometerme cada día más profundamente con el Señor y con la fe del Señor, me lleva a identificarme sin ningún problema con la fe que un día el Señor depositó en mi corazón. ¿Sos evangélico? Sí, soy evangélico. ¿Y crees? ¿Vos crees en Jesús? Sí, claro que creo. Claro que creo. ¿Y vos creés que la Biblia tiene errores, hermano? Te va a decir, la Biblia tiene errores. Ah, sí, mostrame uno. Mostrame uno. ¿Y vos podés creer en esas cosas? Claro que creo. Creo porque un día le abrí mi corazón al Señor y cuando Él vino a mi vida engendró la fe en mi corazón y esa fe ahora soy responsable de alimentarla y de nutrirla con la palabra y con la comunión y con la asistencia a la iglesia y con el servicio cristiano y con el acercamiento a aquellos que caminaron antes que yo y que tienen más conocimiento y más experiencia, estar dispuesto al consejo, a la enseñanza, a que me encaminen si necesito hacerlo. Si estas cosas me alejan, me distancian, lo contrario hace que me acerque y que experimente mayor comunión con el Señor. Por eso comenzamos con las cosas negativas
para poder valorar las positivas, las que no hay que hacer para poder entender las que sí tengo que hacer. Si decíamos, empiezo a sentir desinterés por venir a los cultos, a la reunión de oración, desinterés por orar, por leer la Biblia. Entonces, ¿qué tengo que hacer para solucionar ese problema? Lo contrario, leer la Biblia, orar al Señor, pedirle fuerza, comprometerme a venir a las reuniones y estar allí atento a lo que Dios me va a hablar, las actividades de la iglesia y también el compañerismo con mi hermano y con mi hermana, el saber cómo se llama, el saber cómo está la familia, cómo se integra. Mire, cada vez que viene una persona nueva, tengo un desafío que es recordar el nombre, ¿vio? Y hay nombres que son fáciles de recordar. Otros son nombres más difíciles, ¿vio? Y entonces uno lo tiene que practicar en la casa, ¿eh? Y lo tengo anotado, Uy. Y entonces me esfuerzo por llamarle por el nombre. Porque, hola hermano, ¿cómo le va? Pero el hermano tiene nombre, ¿vio? Entonces, esforzarme por conocer el nombre. Y para conocer el nombre tengo que tener comunión, tengo que hablar con el hermano, tengo que preguntarle dónde vive, cómo se compone la familia, qué dificultades tiene o qué alegrías tiene en la vida. Y eso nos lleva a tener un ida y vuelta, ¿vio? Y entonces podemos formar parte de esta familia del Señor. A Tom Hanks no pudo elegir. Se cayó el avión y tuvo que naufragar. Estuvo 4 años de náufrago en la isla, aprendiendo algunas cosas, cómo hacer fuego y cómo poder alimentarse, hasta cómo sacarse una muela, mire usted. Pero bueno, él no eligió esa situación, fue un accidente. Pero en nuestra vida, hermanos, podemos evitar el accidente. Podemos evitar que eso suceda de una manera repentina y que no nos dé tiempo a modificar las condiciones. Por eso la Biblia siempre, siempre nos alerta, nos advierte para que podamos modificar aquellas cosas que pueden traer daño o ruina en nuestra vida espiritual. Creo que llegamos al fin. Le invito a estar de pie. Vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle al Señor, sinceramente, lo que le decimos todos los días. Señor, examíname, mirá mi corazón. Tal vez yo estoy tan seguro, estoy tan segura de que estoy bien y tal vez tengas que decirme que hay cosas que arreglar, que modificar en mi vida. Y el Señor lo va a hacer, hermano, porque no hay nadie que nos ame como el Señor y que nos quiera ver victoriosos, que nos quiera ver triunfantes, que nos quiera ver un pueblo que le alaba y que le espera y que está allí expectante. Ven, Señor, sí, ven. Padre querido, en el nombre de Jesús, acudimos a ti una vez más, Padre Santo, dándote la gloria, dándote la alabanza, la adoración a ti, Señor. Estamos necesitando, Señor, que tu gracia nos asista, porque la vida, Señor, tiene sus dificultades, Señor. Esta naturaleza que combate en nuestro interior, que a veces se quiere levantar, Señor, nos pone a veces en conflictos y en dificultades, que necesitamos fe, confianza, que necesitamos, Señor, poder, Señor, levantarnos en tu nombre y rechazar aquellas cosas que nos quieren, Señor, distanciar, alejar, apartar, hacer enfriar. Señor, ayúdanos a poder estar siempre conectados. Lo pedimos en el nombre de Jesús y nos ponemos en tus manos para que tú nos sigas hablando, para que tú nos sigas, Señor, sustentando, sosteniendo y ayudando a vencer cualquiera sea la situación. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.